vamos a empezar. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de lo que es facodinamia, las bombas de Faco, y vamos a comenzar. Entonces, un poquito hablando de la introducción a la facodinamia, Charles Kelman fue el que inventó la cirugía de facomulsificación y esta comprende de dos elementos. Pues tenemos a la energía de ultrasonido, que esta se usa para emulsificar el cristalino, que nuestro cristalino, como sabemos, mide aproximadamente 10 milímetros de diámetro, y pues la energía es para hacer que nuestro cristalino salga por una incisión menor de 3 milímetros aproximadamente. Y un circuito de fluidos que interactúa contrarrestando la energía calorífica generada, así como la repulsión creada por el ultrasonido, y de la misma forma, pues nos va a ayudar a remover los fragmentos por un puerto de aspiración, que ya mencionamos que tiene que ser, bueno, por lo general menor de 3 milímetros, mientras que mantenemos formada la cámara anterior al estar constantemente inyectando el líquido dentro de la misma. Este circuito que mencionaba antes, pues lo van a proveer, lo provee una camisa de silicón, los puertos de irrigación, que a su vez provee una botella de irrigación que trabaja a una cierta altura para poder mantener formada nuestra cámara anterior. La botella de irrigación nos va a brindar una fuerza hidrodinámica, que es un volumen de fluido a cierta presión, que es lo que nos va a mantener la cámara anterior formada, y esta se manifiesta cuando el puerto no está ocluido y la bomba se encuentra trabajando. Por lo tanto, se aspira líquido y material cristalineano. Y una fuerza hidrostática, que esta se manifiesta cuando la bomba está inactiva o cuando está activa pero el puerto está ocluido. Entonces, vamos a tener que la presión de la cámara anterior es directamente proporcional a la altura de nuestra botella. El circuito de fluido lo comprende el siguiente recorrido. Vamos a empezar desde la línea de irrigación hasta nuestra pieza de mano. Después vamos a seguir al espacio entre la camisa de silicón y la punta de nuestro faco, que va a salir hacia la cámara anterior a través de los puertos de irrigación. Después vamos a continuar en la cámara anterior. Después sale a través del puerto de irrigación a nuestra línea de aspiración para llegar finalmente a la bolsa recolectora del cassette. Nuestro circuito de fluidos está regulado por una bomba que trabaja de dos formas. Cuando la punta del faco está sin ocluir, nuestra bomba produce corriente en la cámara anterior que se mide en centímetros cúbicos por minuto, y esto va a ser lo que va a traer nuestros fragmentos a la punta. Y cuando la punta del faco pues está ocluida, la bomba nos provee un poder de sujeción del fragmento, que se mide en milímetros de mercurio o vacío, lo cual permite sujetar firmemente el fragmento para posteriormente manipularlo, que sería un ejemplo en nuestras técnicas de chopping, que pues más adelante alguien nos va a hablar de las técnicas. Y el vacío se mide a través de un transductor de presión que se conecta a la línea de aspiración. Bueno, entonces, hablando de esto, vamos a tener conceptos como es flujo. El flujo es el volumen de fluido por unidad de tiempo que sale a la cámara anterior a través de nuestra punta del faco. Se mide en centímetros cúbicos o mililitros por minuto, y su papel es el de atraer los fragmentos hacia la punta del faco. Y el vacío, que como ya les mencioné anteriormente, está medido en milímetros de mercurio, y es que nos provee la fuerza necesaria para sujetar el material cristaliniano en la punta del faco. Hay que recordar que la facomulsificación tradicional tiene la irrigación y aspiración de forma coaxial en una sola pieza, que es nuestra pieza de mano. Que sería un dibujito de nuestra pieza de mano. Y también de forma alternativa pues tenemos la faco bimanual. En esta es la que se utiliza de forma separada la irrigación de la aspiración, y estas entran de forma independiente al ojo por dos puertos de 1.2 a 1.5 milímetros cada uno. En este caso, la punta del faco pues no va a llevar camisa de silicón. Una desventaja de esta técnica es la escasez de lentes para colocar por estos puertos tan pequeñitos. Perdón, doctora. Dígame. Nada que ver eso de lo último. La técnica bimanual es principalmente para irrigar y aspirar. Sí. En lo absoluto es por ahí poner el lente. Ok. Pero ni idea. Pues. Sí, es que esta técnica o sea, ya sé que hay faco bimanual, o sea, para usar nuestra pieza de mano normal y irrigación, aspiración, aparte, o sea, como bimanual, pues. Ajá. Pero esta técnica que encontré, o sea, mire, o sea, tiene hasta un ganchito, es diferente.
no es solamente para irrigación-aspiración en lugar de nuestro coaxial, pues, o sea, es una técnica como la de microincisión, perdón. Pensé que ya no se usaba porque se quemaban Ajá, los puertos, Ajá. sí, pero esta es a la que me estoy refiriendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las funciones del pedal y nuestra botella de irrigación. De nuestro pedal tenemos 4 posiciones, que si contamos la posición 0 sería la que entra como pues nuestra cuarta. La posición 0 sería la posición de descanso del pedal, pues completamente hacia arriba. En nuestra posición 1 es cuando estamos en irrigación únicamente. Aquí se desbloquea la línea de irrigación y el líquido entra en la cámara anterior. Aquí no tenemos flujo presente a menos que tengamos alguna fuga por nuestra incisión. Algunas de las máquinas pues tenemos irrigación continua o lo que es free flow, por lo que pues aquí no sería necesario presionar nuestro pedal. En posición 2 ya tenemos irrigación y aspiración. En este paso la cabeza de la bomba comienza a girar, que sería en una bomba de flujo o Venturi, y en la bomba de vacío. Este se crea en el cassette rígido. En ambos casos el funcionamiento de la bomba activa el flujo a través del puerto de aspiración cuando no está ocluido y el vacío cuando está en oclusión. En las bombas de vacío tenemos el control lineal del flujo y el vacío va aumentando de forma gradual conforme el pedal lo vamos presionando, hasta llegar al final de la posición 2 del pedal, donde se alcanza el flujo máximo cuando la punta está sin ocluir y el vacío máximo cuando la punta está ocluida. Y en las bombas de flujo se comporta similar al vacío, solo que en este caso el flujo se mantiene constante. Aquí les puse una imagen de nuestro pedal, que en el paso 1 pues activamos lo que es la irrigación. En el paso 2, en este caso que sería aquí una bomba peristáltica, vamos a activarla, y en el paso 3 pues ya es cuando estamos dando el ultrasonido. Entonces, como les mencionaba, en la posición 3 pues ya tenemos irrigación, aspiración y vamos a sumar lo que es el ultrasonido. Tenemos el ultrasonido lineal, que en este se va incrementando a medida que presionamos el pedal en la posición 3 hasta alcanzar el máximo llegando al fondo del pedal. Y el no lineal, que en este caso el máximo de energía es entregada en cuanto el pedal pasa a posición número 3. En la mayoría de las máquinas tenemos la función de reflujo, que se activa al presionar el pedal hacia la derecha o hacia la izquierda, y esto implica pues la inversa del flujo, o sea que es la salida del líquido por el puerto de aspiración. Ahora vamos a hablar un poquito de la botella de irrigación, que pues esta consta de solución salina y se mide en centímetros o pulgadas por arriba de la bomba. Se estima que por cada 15 centímetros la presión intraocular se afecta 11 milímetros de mercurio. Esta cifra es adecuada para la presión hidrostática, es decir, cuando hay líquido presente pero no tenemos aspiración, es decir, en nuestra posición 1 del pedal. Esto va a cambiar en condiciones hidrodinámicas, por lo que la altura de la botella debe ajustarse, ya que la presión tiende a descender y la cámara a aplanarse si iniciamos aspiración. El flujo puede incrementar debido a una mayor acción de la bomba o debido a una resistencia disminuida en el puerto de la salida, que sería el colocar una punta de aspiración de mayor calibre. Por lo tanto, si la altura de la botella no es suficiente, vamos a tener una aplanación de nuestra cámara y esta misma pues va a colapsar. Hay que recordar incrementar la altura de la botella cuando incrementemos nuestro flujo. De esta misma forma, pues en caso de querer disminuir el flujo, como en los casos donde tenemos alguna ruptura de la cápsula posterior, pues también tenemos que disminuir la altura de la botella. Ahora vamos a hablar un poquito de las bombas de flujo o peristálticas. Estas regulan el fluido a través de contacto directo con la línea de aspiración con rodillos rotatorios en la cabeza de la bomba. En este tipo de bombas, pues el cirujano controla el límite del mismo y de igual forma el vacío. Por lo tanto, en nuestras bombas de flujo, el control de la misma depende del flujo y del vacío, pero si aumentamos ese flujo, los fragmentos serán atraídos con mayor fuerza a nuestra punta del faco. Entonces, cuando se ocluye nuestra punta, la bomba sigue funcionando y entonces aquí es cuando empezamos a formar nuestro vacío y surgen conceptos como el rise time, que sería nuestro tiempo que necesita para que el vacío alcance el límite del máximo predeterminado por el cirujano. Entonces, tenemos que de forma general un flujo gentil y moderado es de 15 a 25 mililitros por minuto,
mientras que un flujo más rápido sería por encima de 50 mililitros por minuto. En un inicio, las bombas peristálticas funcionaban con rodillos giratorios que comprimían la manguera, y esta compresión hacía pasar bolos de líquido que eran la base del funcionamiento del sistema de fluidos. Una de las debilidades de este sistema pues, fue el colapso de las mangueras, que ocasionaba un colapso de la cámara anterior, lo que conocemos como surge. Y estos inconvenientes se enfrentaron al introducir tubos un poco más rígidos, es decir, con más compliance. Este es un ejemplo de la bomba peristáltica. Aquí están los rodillos que van presionando nuestra manguera para tener pues, los bolos y así generar la presión. Bueno, entonces tenemos nuestro concepto de surge, que es ocurre cuando un fragmento de material cristalino es aspirado súbitamente a través de la pieza de mano de la máquina de Fako, rompiendo la oclusión y produciéndose como consecuencia un aumento súbito del flujo de salida de la cámara anterior. Entonces, tenemos aquí que se aumenta la presión, más bien aquí se aumenta el flujo y tenemos un aplanamiento de nuestra cámara anterior. Y las bombas de vacío. Al contrario de las de flujo, pues estas bombas controlan directamente el vacío en el circuito de fluidos, mientras que el flujo varía de acuerdo al tamaño de nuestro puerto de aspiración y el grado de oclusión del mismo. Otra forma que tenemos de diferenciar las bombas de flujo de las de vacío es que las de flujo producen el flujo al empujar directamente el líquido en las mangueras, como les mencioné, por los rodillos, mientras que las de vacío producen el vacío al extraer el aire de la línea de aspiración, y de esta manera vamos a producir el flujo. La bomba Venturi pues es el ejemplo más representativo de las bombas de vacío. Esta funciona a través de un gas comprimido, que puede ser nitrógeno o aire, y es inyectado a la bomba a través de un orificio de distinto tamaño. La inyección de este va a crear una diferencia de presión, que esta misma va a crear el vacío en el cassette rígido, lo que extrae el líquido de la línea de aspiración. Por lo tanto, al aumentar el vacío, pues vamos a aumentar de forma indirecta también nuestro flujo. Entonces, tanto la bomba de flujo como la de vacío pues necesitan la oclusión completa del puerto de aspiración para poder crear el nivel máximo de vacío y por lo tanto tener la mayor fuerza de sujeción de nuestro fragmento cristaliniano. Bueno, entonces a veces unas bombas emulan otras, que esto sucede en el caso de las máquinas con bombas peristálticas que tienen el control lineal de flujo. Al poder aumentar de forma gradual el vacío, o sea, cuando tenemos nuestra punta ocluida, nuestra bomba de flujo va a emular una bomba Venturi que tiene control directo sobre el vacío. En el caso de las bombas de vacío, una forma de controlar nuestro flujo al establecer vacíos altos sería el aumentar la resistencia de la punta del Fako o el sistema STAR, que incluye restrictores en la línea de aspiración. Entonces, por lo que anteriormente les mencioné, tanto las bombas de vacío como las de flujo se pueden utilizar de forma eficiente siempre y cuando nuestros parámetros sean optimizados de forma adecuada. Ahora vamos a hablar del ultrasonido, que pues el ultrasonido se produce por cristales piezoeléctricos que se encuentran en nuestra pieza de mano, y estos oscilan entre 25.000 y 60.000 Hz. Por definición, una frecuencia ultrasónica es mayor a 20.000 Hz. Esta frecuencia se transmite y amplifica a través de la pieza de mano hacia nuestra punta del Fako, de tal forma que la primera oscilación es axial. El poder de nuestro ultrasonido se puede ir aumentando, y al ir incrementando aumenta el voltaje dentro de la pieza de mano, lo que ocasiona que la punta del Fako se desplace hacia adelante hasta un máximo de 100 micras. Hay que recordar que las ondas ultrasónicas son inaudibles, por lo que el sonido que escuchamos corresponde al acoplamiento de la pieza de mano con la punta del Fako, no que sea el ultrasonido lo que estamos escuchando. Bueno, hay varias teorías por las que se dice que el cristalino es emulsificado por el ultrasonido. La primera que mencionaban era que el rompimiento del material cristaliniano es por ondas acústicas, o la segunda por microcavitación, implosión de burbujas producidas en la punta del Fako, que producen microráfagas de calor y presión, que estas son quienes llevan a cabo la emulsificación del cristalino, o por martillo de la punta o jackhammer, por lo que se afirma que este movimiento axial de la punta pues va rompiendo de forma mecánica el cristalino.
Este último mecanismo pues nos explica la repulsión del material cristaliniano que se produce al aplicar niveles elevados de ultrasonido, por lo que se necesita ajustar los parámetros de fluídica para traer el material a nuestra punta del faco. Entonces, para contrarrestar la repulsión del material en la punta del faco, pues el vacío nos va a ayudar al superar la resistencia que pudiera ser creada por los fragmentos cristalinianos grandes, por lo que la función del flujo es atraer las partículas del material del cristalino a nuestra punta del faco. Entonces aquí nos surge otro concepto que es el de followability, que es el juego de atraer los fragmentos hacia la punta del faco en combinación con la repulsión que nos produce el ultrasonido por medio de los parámetros de flujo y vacío. Entonces vamos a tener que a mayor densidad del cristalino vamos a requerir mayor ultrasonido para que este pueda ser aspirado, y entonces vamos a tener que ajustar nuestros parámetros, porque si no lo hacemos, nuestro cristalino estaría dando vueltas en la cámara anterior con pues poca atracción hacia nuestra punta del faco. Entonces, para modular nuestro ultrasonido, tenemos que nuestro ultrasonido lineal pues incrementa de forma progresiva conforme se presiona el pedal, por lo que el nivel máximo de nuestro ultrasonido se alcanza al fondo del pedal, de nuestra posición 3. Junto con este ultrasonido aparece el modo esculpido, que con esta modalidad nos permite controlar el ultrasonido para ir tallando un surco. Y ya más adelante nos van a hablar de las técnicas de chop. Y pues el nivel de ultrasonido varía dependiendo del voltaje aplicado, la eficiencia y el número de cristales piezoeléctricos utilizados. Vamos a tener el modo pulsado, que este se refiere a la entrega de ultrasonido en pequeños periodos de tiempo o pulsos, y aquí nos van a surgir otros conceptos como ciclo de trabajo, que este es la suma de tiempo que el ultrasonido permanece en on, más el tiempo del ultrasonido cambia a off. Por lo que un ciclo de trabajo al 50% vamos a suponer que el 50% de ultrasonido permanece en on y el otro 50% en off. Este lo vamos a expresar en porcentajes. Esta modalidad nos permite utilizar el control lineal de ultrasonido. Y tenemos el modo burst, que en contraste con el pulsado, este se puede traducir como ráfaga. Modula el intervalo que existe entre cada uno de los periodos de on, y este se traduce en que los periodos de off van disminuyendo pues de forma paulatina. Y aquí nos va a surgir el concepto de ciclo de tiempo, que es la suma del periodo de on y off. Este modo nos permite ciclos de trabajo menores a 50%. A medida que se va presionando nuestro pedal en la posición 3, el ciclo de trabajo va aumentando y rebasa el 50%, por lo que al llegar al final de la posición 3, nuestro ciclo del trabajo pues va a ser de un 100% y nuestros periodos de descanso van a ser de 0. Tanto el modo pulsado como el burst, al tener el tiempo en off, tienen como ventaja pues que mejora el followability, disminuye nuestro tiempo de ultrasonido y va a permitir que nuestro puerto principal se enfríe para evitar quemaduras. Y de desventajas, pues que nuestro modo burst es el ultrasonido fijo sin control lineal. Y casi al final de la posición 3, pues vamos a tener ciclos de trabajo mayores al 50%, lo que va a aumentar, lo que pues nos aumentaría la repulsión. Aquí el modo pulsado pues tendría ventajas sobre el modo burst al permitir el control lineal de ultrasonido. Y pues con el afán de combinar las ventajas y desventajas de nuestros dos modos, las casas comerciales desarrollaron el hiperpulso. Este corresponde a los ciclos de trabajo menores de 50%, pero aquí vamos a conservar el control lineal de ultrasonido. Esto nos va a hacer que los periodos en off pues sean más largos y vamos a mejorar el flujo y protegemos la incisión de las quemaduras térmicas. Aquí les puse una imagen, este sería el modo continuo, que es el que da ultrasonido todo el tiempo, y nuestro modo pulsado, que tenemos los tiempos de on y los tiempos en off. Aquí es otra imagen que igual, en modo continuo, pues vamos subiendo hasta llegar a nuestro ultrasonido máximo, nuestro modo pulsado, y este sería nuestro modo ráfaga o burst, que al final pues estamos en tiempo en on. Aquí les puse unas imágenes de los tipos de equipos que tenemos, que este sería un Infinity, que es utiliza una bomba Venturi. Bueno, pero este tiene una bomba Venturi. No. ¿Cuál es? Aquí lo tiene. Es el Stellaris. Utiliza bomba Venturi. Este es el nuevo que tenemos ahora, el Oerli, que es una bomba peristáltica, y el Centurión, que combina los dos tipos de bombas, pero pues ya más adelante. Puro peristaltic.
Tiene pura peristaltica. Ah. A ver, doctora, vamos a... A ver, bueno, continúe. No, ya acabé, Doc. ¿Allá? Sí. Bueno. A ver. ¿Qué leyó o qué puede explicar de la ley de Poussier? Que no sé cómo se pronuncia porque es algo francés, que es la base de todo lo relacionado a la fluídica. ¿De dónde sacó la exposición? ¿De qué libros? La saqué de un documento que tengo porque fui a rotar en el IMO, en Querétaro, Ajá. y ellos tienen como su base en su plataforma, pues, Ajá. y de ahí lo leí, porque Ok. me pareció que estaba como muy digerible también. Está un poco confuso, algo cargado en las diapositivas. Sí. O sea, literalmente lo leyó. La idea de estas clases no es que lean, es que expliquen. A ver, explíqueme, doctor, usted o alguien, con sus palabras, ¿a qué se refiere el modo lineal de FACO? No es lineal, es lineal. ¿A qué se refiere ese modo lineal? Porque, o sea, los temas medio lo revolvió en el entendido que si yo les pregunto ahorita, ¿quién entendió qué es vacío y qué es flujo? Algunos que leyeron me pueden responder, pero si leemos por la clase, un poco confusa. Acuérdense que les dije fuera bibliografía, artículos y todo, ¿ok? El manual de Nimo, perfecto, pero ¿qué bibliografía usaron ellos? Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es si yo estoy operando y pongo lineal, ¿a qué me estoy refiriendo? A que nuestro ultrasonido va, o sea, como al final del pedal es cuando vamos a tener nuestro máximo poder de ultrasonido establecido, pues, o sea, no, en cuanto pisamos la posición 3 del pedal, vamos al mínimo y hasta el final está el ultrasonido máximo ya predeterminado en el equipo. Ese es el lineal. Y si no estoy utilizando el lineal, ¿qué estoy haciendo cuando estoy en posición 3? Pues dando ultrasonido, pero el mínimo, Sí. pues. El mínimo. Okay. No. ¿Tienen una idea? ¿Alguien que le quiera ayudar? Genial. Lineal es cuando está continuo. No. ¿No leyeron? Ponga la gráfica donde estaba comparando los de Bors. A ver. Primero que nada, van a decir que soy muy exigente. Varios llegaron tarde. Quedamos que tenían que estar aquí en más tardar a las 7. Los que llegaron tarde, una vez que llegan tarde, hay algo que se llama exigencia y compromiso. Y el que expone tiene que estar listo a las 7, no a las 7. Ok. Porque una falta, si llegan temprano, todavía tienen que esperar. Entonces, 7 de la mañana, todos aquí sentados, el que expone antes de las 7 ya está conectado todo, porque por ejemplo no se ve, alguien más tiene que agarrar. No han bajado esto, no sé si está bien cuadrado o no, pero se ve mejor obviamente con esta pantalla porque brillan más las cosas. Entonces tiene que haber un encargado que haga eso. Ahora, si por lo de Zoom el expone tiene que estar atrás, entonces es una deficiencia, porque al final nadie ve que está exponiendo. Entonces el que expone va a estar aquí enfrente. Pregunten si pueden ver un micrófono inalámbrico para que se escuchen que está en Zoom, o si pueden poner aquí algo para que se vea en la cámara, pero a partir del jueves el que expone va a estar aquí todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no vamos a estar con las mismas cosas de las clases pasadas y acaban de pasar por y no sé lo que es una taquimetría, por Dios, y la verdad sí me acuerdo porque no me despierto temprano a leer una diapositiva cargada. Ahora, fíjense muy bien. Trae una combinación de ideas y de situaciones que no son las correctas, y por eso les digo, tienen que
saber muy bien los términos de lo que es flujo, de lo que es vacío, de lo que... ¿Por qué? Porque todo esto es lo que nos provoca el FAC. Que no es lo mismo decir, tuve el vacío, tuve la respiración. Lineal. Ahorita para entrar en este tema. Hay lineal ascendente y lineal descendente. O sea que lo que me están diciendo es que yo entrego al máximo el poder y ni siquiera tienen ni idea de lo que se está haciendo. Existen modos de fractal, que es continuo, corso y pulsado. Modos de fractal, fíjense muy bien. Y no es que una sea mejor que la otra, es una técnica. A ver, si yo quiero, fíjense muy bien, chopear, voy a hacer un chop vertical. ¿Cuál es el primer paso para que yo pueda chopear? Pero R3, acaban de tener una clase. ¿Cuál es el primer paso? Obviamente después de la captura. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder chopear? Clavarse en el centro. ¿Qué? Clavarse en el centro. Clavarse en el centro. Muy bien. ¿Y para eso qué necesito? Una buena función y El vacío. un buen vacío y Según una máquina que estoy utilizando, lo que necesita, en pocas palabras, con el mismo vacío, tomar lo que es el núcleo, pero sin que sea un vacío muy fuerte, porque si no se puede llevar en pedazos. ¿Sí o no? sí. Entonces, ¿qué necesito? Enterrar nada más. Y que ese vacío me sostenga, pero sin que me lleve el bocado. ¿Qué tal si la catarata es muy grande? ¿Lo ves? Entonces, después de eso, ¿qué hago? Una vez que ya estoy enterrado y sostenido, por así ya meto el chopper y corto, ¿sí o no? Sí. Esos son sus parámetros. Pero, si yo tengo, por ejemplo, esto es un modo continuo, modo pulsado y modo corso. Pero, ¿por qué este está así? Explíquenme a mí, por favor. Leyeron. Los peores que dije, todo el mundo leyeron. Y les voy a preguntar mucho más a R3 y Fellow. ¿Por qué? Porque son los que están operando. Entonces, como les he dicho, es increíble que operen sin saber. A medida que Periodos on-off. ¿Perdón? Tiene periodos on-off, si no se va a definir. Hay que ver, les repito, una cosa es modo continuo y otra cosa es si le pongo lineal o no. Si yo pongo, fíjense muy bien, un modo continuo. Esto es con modo continuo con lineal ascendente. ¿Por qué? Porque empieza en mínimo y termina en un máximo que yo puedo presentar. ¿Ok? Y si yo estoy usando nada más continuo, sin modo lineal, porque no todos los equipos tienen modo lineal, desde el momento que yo aprieto el paso 3, estoy entregando el ultrasonido del 100% que yo ponga. Si yo pongo 20%, desde el momento que yo pongo el pedal en paso 3, me está dando el ultrasonido a 20%. Ni más, ni menos. Eso es continuo. Pero si yo le pongo el lineal ascendente, me inicia en el mínimo de efecto que yo pongo y me termina en el máximo de efecto que yo pongo. Eso sí, doctora, controlando con el pedal en posición 3. Eso es lineal. Por ejemplo, a ver, doctora Arroyo, si yo quiero chopear un chop vertical y la catarata es muy dura, el núcleo está muy duro, ¿qué me conviene más? ¿Tener un faco lineal ascendente o un faco lineal descendente? ¿Qué quiere decir eso? Que inicie el ascendente, que inicie con poco y termine con mucho, o que inicie con mucho y que termine con poco. Tengo según técnica, obviamente, me va a decir, porque ya conozco la respuesta. Bueno, pues la técnica no. En general, ¿qué es muy bien? Es una pregunta muy dura. Por eso la voy a chocar. ¿Cómo me voy a enterrar mejor al mundo? Primero con poco poder, después con mucho, o iniciar con mucho poder y después con menos poder. con mucho. Esa sería lineal descendencia. ¿Me entienden la diferencia? Eso es lo que debería de haber explicado, doctor, el día de hoy. Lineal descendente, lineal ascendente. Es nada más tienen ciertos equipos, no todos.
Entonces, si yo no tengo el Centurión, si yo no tengo el Constellation, o no tengo un equipo por antiguo, porque no tiene función, porque es de otra marca, lo que sea, entonces, ¿qué hago? ¿Pongo un modo pulsado o pongo un modo burst? ¿Por qué? Porque tengo un periodo de on y off. Me entierro, quito el paso 3, termino nada más paso 2, que es por aspiración, para agarrar bien el núcleo y poder chocar. Ya están entendiendo las diferencias de una cosa con modos FACO y otra cosa dentro del modo FACO, si yo puedo programarlo lineal o no lineal. Por eso les digo, el problema es que si vamos a ver este tipo de clases, ¿qué van a hacer? Se van a quedar con este y está completamente erróneo. Ahora, el modo continuo, el modo pulsado y el modo burst, todos son igual de buenos. ¿De qué depende? ¿Ok? ¿Cuál es la idea de que controlen tus parámetros? De generar el menor castigo posible. ¿Por qué? Porque el endotelio sufre. Anteriormente se creía que el endotelio sufría con el ultrasonido. Hace muchos años se demostró que también con la fluídica. Entonces también tenemos que controlar la fluídica. Ahora, para poder el ejemplo de los ministros en cuestión de lo de irrigación y todo eso, déjenlo, a ver, ¿entendieron bien lo que es el torch o el colapso de la cámara anterior? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Quién dijo que sí entendió bien lo que es torch? Es cuando se destruye bruscamente la punta y el vacío colapsa la cámara anterior. Tiene la idea, efectivamente. ¿Qué necesitamos según la barra? Cuando la aspiración supera la irrigación, Eso puede ser en cualquier momento, si no tienes parámetros. Es cuando la doctora lo explicó bien, tiene la idea, pero primero, a ver, Edgarino, ¿cuál es la diferencia entre una bomba vento y una bomba peristática? La bomba peristática, para empezar, utiliza. ¿No tienes alguna foto para empezar? Así es. El rojo pecho. Ahí está. Una gran diferencia de la Venturi es que utiliza un gas nitrógeno, la cual va a tener, habla mucho sobre vacío, y la bomba peristática no utiliza un gas, el cual necesita un sistema de rodillo, el cual va a hacer la función tanto de meter líquido como sacar líquido, pero para lograr un vacío en esta, si entienden el punto, el término de vacío no solamente es aspirar, ese es un término y el otro es vacío, ¿verdad? El término vacío es la base en la capacidad de mantener el resto o el cristalino en la punta, para así poderlo aspirar, ¿no? Entonces, la gran diferencia de una bomba Venturi a una peristática, una, va a ser el gas de nitrógeno, y dos, la gran capacidad para ese vacío, ¿verdad? Gracias al nitrógeno. El nitrógeno pasa por una línea, el cual hay una línea, vamos a llamarla paralela, y una perpendicular, el cual va a hacer que este gas ayude hay mayor fuerza. de mayor fuerza a esa expansión. Hace lo que se llama un gradiente de presión. De un lado hay menos presión, del otro lado hay mayor presión, entonces todo siempre se va a ir hacia un solo lado. Esta bomba se llama unidireccional. También nos faltó explicar eso. ¿Por qué? Porque si no entienden cómo trabaja la máquina con la cual ustedes operan, tú siempre le vas a echar la culpa a la máquina de almacén. Es lo más común. Ok, ahora, a simple vista,
¿Ustedes cómo pueden identificar que una máquina tiene bomba peristáltica y una máquina tiene bomba verde? A simple vista llegan al quirófano, no conocen el equipo. Hay una diferencia entre una y otra. ¿Cuál es esa diferencia? No está conectado. No está conectado. Ok, ese es uno, pero hay otro más importante que alguien ahorita puede ir. Ya. No hay, o sea, sí, pues, pero viendo de que ustedes llegan al quirófano, no quiero preguntar para no, que no se dé cuenta que no saben bien, y ustedes dicen, ¿esta máquina es peristáltica o esta máquina es verde? Y nada más hay una solución. Depende mucho de la altura de la luz. Tampoco, porque ya vienen rasurizadas. Está conectado, está conectado. Y la peristáltica no está conectada al gas. Hay bombas, tampoco. El aire, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué las máquinas se conectan a nitrógeno y no a un compresor, un aire comprimido? ¿Quién de aquí le gusta la mecánica de carros? El aire comprimido lleva humedad. Dos motivos. El nitrógeno, su única función es crear el gradiente de presión y presurizar todo por dentro de la casa. Pero el nitrógeno no lleva humedad, no daña los filtros. Y siempre es constante, tiene el mismo volumen y la misma presión, excepto cuando se está acabando el gas y que también vuelve empieza a llamar ya presión baja. Pero el aire, como trae humedad, en pocas palabras, agua, tiene distinto volumen y se puede expandir más o se puede expandir menos. Nunca es constante la presión. Y además maneja ciclos. Por eso es que no se recomienda, se puede conectar lo que es un equipo al aire comprimido. Obviamente es mucho más barato si conectas un compresor, ¿ya? Pero en este caso no, porque están diseñadas para trabajar bajo nitrógeno. Entonces, el nitrógeno ya hagan de cuenta que hicieron de la botella. Anteriormente se llamaba altura de botella, pero ahora se sigue llamando en muchos equipos. Ahorita ya se le llama cuando el equipo tiene una compresión, por lo que le llamamos fluídica activa, la botella se presuriza o la bolsa se presiona con el paso de distribución. Entonces, aquí tienes el aire ¿sí o no? ¿Cuándo han visto que sube la bolsa ya? Cuando no lo tienen en un modo activo, sí, necesitan la misma gravedad. ¿Cuál es la diferencia entre una gravedad y cuál es la diferencia entre una fluídica activa? ¿Cuál va a tener? Sí, correcto. ¿Y cuál va a tener mayor control? ¿La por gravedad o la que es activa o por presión activa? Por eso ya todo se está modificando. Ahora, algo muy importante que no se explicó el día de hoy es la famosísima ley de Social. ¿Cuál la leyó? Hay que leer, muchachos. Hay que leer porque vamos a estar tomando vuestras cenas. De verdad, con toda confianza, el que no quiere estar aquí, dígalo. Y hablamos con quien tenga que hablar, con jefe de enseñanza, con el doctor Carvajal. Si no quieren estar aquí, les pedí que leyeran. Les pedí que las clases fueran de muy buen nivel. No estamos en otro sitio, les conozco como sea. Yo estoy exigiendo aquí en el mismo que
Yo dije, vamos a darlas, y la gran mayoría de ustedes aceptaron. Pero pues de nada sirve venir y que ninguno de ustedes haya leído, porque si al final me dicen, haz un examen a la profesora, de nada va a servir el sí. A ver, ¿tiene yo lo de la ley de función? Habla que depende de la altura de la botella, es la presión o del gas, bueno, la presión limitada por el gas. La ley de función habla sobre la viscosidad del fluido, habla sobre el diámetro de lo que es la manguera y la presión y la resistencia. Ajá, es para que no presione la cámara, entonces, para que no pueda soportar la cámara. O sea, la ley de función habla de menor de fluido. No es lo mismo pasar con un poco de agua, aceite o gelatina. Para el agua necesitan menos aspiración, para el aceite necesitan un poquito más aspiración y para la gelatina necesitan mucho más con riesgo de que se colapse el botón. Esa es la ley de fusión. La tuvieron que haber educar ahora. ¿Por qué? Porque es la base de la FAC. Como yo les he dicho, están progresistas que están tratando de cosas físicas. Un día, les digo, aquí tienen todo lo que no lo quieren ver ustedes. Un día comparen las mangueras, el grosor y la dureza de la manguera de irrigación y de aspiración. La de irrigación es más delgadita y más suave. La de aspiración es más gruesa, es más dura para que no se colapse. Comparen la del Stellaris con la del Web. De ahí radica la ley de Fusión. Por ejemplo, en el Centurión, las mangueras son más pequeñas, son más de lumen, porque no las el plástico de la manguera. Eso provoca que uno tenga que trabajar con mayores poderes de aspiración para que se pueda tener el mismo poder de aspiración. Entonces, todo eso ustedes hoy en pocas palabras me lo tuvieron que explicar. No llevamos ustedes. Yo ustedes les tuve que estar respondiendo el día de hoy dudas nada más. Ahora, ¿por qué en una bomba Venturi tenemos nada más lo que es aspiración y en una bomba peristáltica tenemos flujo y vacío? A ver, doctora, ¿entendió esa diferencia entre uno y otro? Porque si usted, por ejemplo, está operando con un Stellaris, que es Venturi, usted nada más tiene un solo parámetro verificar, que es la aspiración. Y si está operando con el Constellation, ahorita puso algo que decía emulación de bombas. Si hablamos de emulación de bombas, estamos hablando de equipos como el Constellation, que tiene un software que tiene bomba Venturi y bomba peristáltica. Siguen teniendo Xanal, y el Constellation. Sí. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo es la zona donde se pone el cassette? Ok, ¿ya han visto rodillos? El Constellation no tiene rodillos. Y es un cassette completamente así. Emula la bomba peristáltica, pero su función es principalmente dentro. Si ustedes, eso cuando les toca el tema de Constellation, lo van a tener que explicar muy bien para que les tomen foto a la pantalla y le pregunten al alto y al Stellaris y todo. En la parte de arriba a la derecha tiene algo que dice flujo. Entonces uno selecciona, si quiere trabajar con flujo, trabaja con una bomba tipo peristáltica. Y si le pone aspiración, trabaja con una bomba resistente. No tienen una así ganas de aprender más. No tienen ganas de ver cómo andar trabajando un equipo. Es que la verdad me llama mucho la atención la partida de todos ustedes. No por operar una facu,
son los manólogos. El que piensa que programas nosotros también, ya les dije, desperdicia el 90% del oro. Así, literalmente. Son técnicos facólogos, porque en México salen como microcirujanos. Perfecto, el título es una cosa. Pero ser técnico facólogo es me siento, pero así, como sale. ¿Qué fregón? Y si pongo este premio, menos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos bombas. La bomba peristática opera con flujo. El flujo es en relación a la aspiración, al vacío, sobre todo, y a la entrada de líquido. Y la bomba Venturi opera, se trabaja nada más con algo que se llama aspiración. Y aquí hablamos de la turbulencia, que la doctora también nos explicó como el follow ability, no es que haya sido técnico. Un follow ability es la atracción del fragmento a la punta. Si no tiene un follow ability, ustedes tienen que estar detrás del fragmento. Según el caso en el que estén, según la técnica que utilicen, o le van a bajar al vacío, o le van a subir al vacío, o le van a subir a la aspiración. Yo que hago surco, para hacer el surco no requiero una aspiración fuerte. Necesito la aspiración y el vacío necesario nada más para que me absorba el fragmento que voy desintegrando. Pero cuando yo ya tengo cuadrantes y necesito jalar el pedazo, ahora sí le subo a todo para tener mayor poder de sujeción, mayor turbulencia y que la turbulencia me provoque el follow ability, que es lo mismo de la fracción del pedazo. Por eso, yo digo, según su técnica, para hacer sus parámetros. Pero la idea de esto es que conozcan que los equipos tienen distintas bombas, distintos tipos de fracto, y que según su técnica ustedes lo pueden poner ahí. De hecho, no es un modo continuo cruzado por lineal ascendente y lineal descendente, oscilatorio, exacto. Depende de eso. ¿Cuáles son los cristales piezoeléctricos que tienen las... Esta pregunta va para puro Pedro. Levanten la mano, mis Pedro, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de cristal piezoeléctrico, como se describe, que tiene una pieza de mano de mano? Cristal piezoeléctrico. ¿A qué les suena ahí? La energía literalmente es que se conecta a la clavija, pasa por el equipo y esa corriente llega a la pieza de mano y esas piedras piezoeléctricas, cristales piezoeléctricos, la convierten para que la punta sí. Por eso los cristales que tienen dentro la pieza de mano. Y porque todos están regulados a ciertos caminos. Cuarzo. Si el cuarzo, su función es cambiar la energía literalmente de la corriente, pasa por ahí para que pueda obviamente producir el movimiento ultrasónico. Y el problema es que no puedes meter más de 4 cristales dentro de la pieza de mano. Regularmente los equipos traen 3, algunos de otros traen 4. Entre mayor cantidad de piedra, mayor cantidad de ultrasonido puede hacer la pieza. Pero es cosa, literalmente. Entonces, vean por favor, no va de lleno. Me estoy obviamente pidiendo que los estés y todo ya para que pues puedan, obviamente es algo que lo tienen que hacer, una, yo entiendo la tesis, yo también lo sentí mucho.
Pues, oigan, yo que les quiero estar enseñando todo y de verdad ustedes están más como que las típicas de siempre. Vamos a las clases de este mejorando. Todo para 5 para las 8. para la próxima clase, les voy a pedir puntualidad, por favor, a las 7 en punto empezar. No está padre que lleguen tarde, no está padre que se queden afuera, obviamente. Pero tampoco está padre que sean las 7:05, 7:08, que apenas llegan. El moniente, por favor, a las 7 ya listo, checando que todo pasó. Chequen si una Ramundo es el encargado, si un célulo, lo que sea, lo que presente, y va a estar aquí enfrente, porque es la única manera de tener bien atención. Vean, el próximo tema es el doctor Arroyo y es técnica de factorización. Todas las técnicas conocidas, obviamente mundialmente, no de que variantes personales, las pueden exponer si él quiere. Obviamente, hablando tanto de los principios de lo que es la técnica y sobre todo, si se va a usar tal técnica, que es lo recomendable en el FAC. ¿Okay? Esto va a ser la clase del jueves. Entonces, para que lo lean, por favor. Libros, vean. No tienen otra cosa que hacer. Son 3, 4, 5 años de su vida. Que les va a dar el resto de sus vidas. Acuérdense que es como un Usain Bolt. Tendrán 4 años para correr unos 20 segundos. Pero son 20 segundos que definen su vida, o sea, la carrera. Ustedes son 4, 3, 4, 5 años dependiendo de qué tanto ustedes van para vivir el resto de sus vidas. Entonces, no estamos haciendo otra cosa que hacer. Okay. De verdad tenemos actitud, todos. Esa actitud que tienen de que lo merecen todo y de que yo ya lo sé todo. Los 3 días que llevo aquí platicando con ustedes, la verdad, me falta mucho. Pues, nunca dejamos de aprender. Pero sí necesito que tengan un mayor nivel, sobre todo para eso. Y si estamos haciendo, digan. Y bien, me dejo levantar temprano. Y los dejo de hablar de ustedes. Ellos se ponen un 5 de lo que ustedes quieran. Ahora que ustedes van a la ¿ok? Porque eso es lo que está pasando. Entonces, nos vemos el jueves, 7 de la mañana, por favor, puntuales todos. Todavía no empieza a temporada de lluvias, entonces no va a haber excusa. ¿Va? Por favor.